continuamos con más de Barrio en Barrio, desde Barrio Fátima. Y definitivamente uno de los lugares que teníamos que visitar es la antigua comandancia de Heredia. ¿Vos conocías este lugar, Cata? Solamente por fuera, pero me muero de ganas por ingresar adentro. Pues te cuento, Cata, este edificio tiene un montón de elementos de carácter sociocultural y arquitectónico, que eso le permiten que haya sido declarado como Patrimonio Histórico Arquitectónico. Pero espérate, vamos adentro porque nos está esperando don Manrique Álvarez, que nos va a hablar un montón más de este lugar. ¡Vamos! ¡Vamos! Saludos, don Manrique, qué gusto tenerlo de nuevo en el programa. Muchísimas gracias, Ariana. El gusto es mío, realmente me siento muy agradecido porque me hayan tomado en cuenta nuevamente aquí con una mañana esplendorosa y realmente visitando uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad de Heredia, que es Fátima. Así es. Pues, don Manrique, nos encontramos en el interior de lo que fue antiguamente la comandancia de Heredia. Yo no me puedo ni imaginar la cantidad de historias que han pasado por este edificio. ¿Por qué no le contamos un poco a la gente más o menos la historia de este sitio? Bueno, aquí donde estamos era un bosque. Realmente Heredia no comenzó a crecer hacia el norte hasta que nos cerraron el famoso Zanjón de Solera, que era exactamente costado sur del Gimnasio del Liceo. Una vez cerrado y canalizado, empezó a crecer la ciudad. El antiguo cuartel de la ciudad, que estaba donde está el Fortín ahora, se había vuelto ya inapropiado, un edificio muy viejo, el antiguo Cabildo, y la comandancia había pasado donde está el Palacio Municipal. Pero ya se necesitaba un lugar más grande, un lugar especializado, un lugar donde pudieran atraer a las personas que cometían sus delitos o sus errores y concentrarlas un poquito alejado del centro. Y se buscó hacerlo en este bosquecito, con lo cual se cortaron muchos árboles de cedro, de guapinol, para hacer las tablas de armazones y de todo. Y aquí empezó a construirse este edificio que duró 8 años en hacerse. Empezó en 1900 y se terminó en 1908. Aquí donde estamos, en este patio, que no solamente es un patio asoleado, bonito ahora, aquí subieron los cepos, donde castigaban a los presos por política, por un montón de cosas durante los primeros años de la década de 1910 y especialmente durante la dictadura de don Federico Tinoco, posteriormente al derrocamiento de don Alfredo González. Aquí también estuvieron los presos del 48, llevando sol, entre ellos el primer preso político de la ciudad de Heredia, que fue don Juan Rafael Arias Bonilla. Él fue uno de los ministros de don Alfredo, además un calderonista de Hueso Colorado. Lo fueron a sacar a su casa los revolucionarios en el 48, y siendo una persona muy mayor se lo trajeron descalzo hasta acá. Aquí lo tuvieron una noche preso. Y gracias a don Edgar Cabezas, que era el gobernador de don Pepe, logró que don Pepe le diera la alta y sacarlo. Don Juan Rafael era, o fue, el abuelo paterno de don Óscar Arias Sánchez. Cosa curiosa, don Óscar liberacionista y su abuelo calderonista. Por eso nunca lo nombraban. Así que estamos en un lugar donde la historia nos abraza. Porque todo lo que estamos pisando, este edificio en sí, es historia propia de Heredia. Es un edificio construido en ladrillo rojo, todavía no se había utilizado la construcción en concreto armado, pero viene a convertirse en el primer edificio del siglo XX en la ciudad de Heredia, en la que se consideraba se iba a modernizar a partir del nuevo siglo. No todo terminó en 1900, como decían, que se acababa el mundo, sino que Heredia empezó a vestirse de nuevo, a convertirse en una ciudad nueva, una ciudad cosmopolita. A florecer. A florecer, esa es la palabra. Se convirtió en una rosa. Esa es la palabra, usted lo ha dicho, María. Muchísimas gracias, don Manrique. A sus órdenes siempre.
Don Manrique, nos encontramos en un lugar muy interesante. Aquí al interior de la comandancia existe una capilla. Y si hay muchas cosas que a mí me sorprenden de este recinto, hay dos cosas principales. Las paredes tienen unas obras de arte. ¿Podría hablarnos usted un poquito de este lugar y de las obras? Claro, claro, Mariana. Es importante porque desde 1908 hasta 1948 esta fue una capilla militar. Pertenecía al ejército de Costa Rica. Aunque ustedes no lo crean, hubo un ejército. El capellán militar era el que se encargaba de darle o llevar la palabra sagrada tanto a los internos como a los externos y a los oficiales que estaban en este lugar. A partir de 1948, en que se deroga el ejército en Costa Rica, se vuelve una capilla de uso oficial de la policía. Y hasta los 90s del año 2000 se daba misa acá. Venía un sacerdote y las personas que estaban aquí como oficiales administrativos recibían la palabra de Dios los domingos. No siempre, pero era una costumbre que ya no se volvió a hacer. Bueno, este recinto no solamente es una pequeña capilla, tan simple como la vemos, sino que tiene sus reliquias. Es una capilla oficial, consagrada. O sea que aquí la palabra de Dios se daba con una secuencia y una oficialidad totalmente apegada a los cánones de la Iglesia Católica. Y podemos ver pues que hay un muy bonito monumento al centro, que es una especie de altar, o algunos santos que habría que revisarlos porque me parece que alguno de ellos podría pertenecer al escultor herediano Juan Rafael Chacón. Es importante eso. Y estas dos magníficas pinturas que son obra del artista y escultor herediano Wenceslao Argüello Muñoz, hijo de otro gran artista, don Manuel Argüello, que fue quien pintó los cielos de la parroquia y que hace poco fueron decapados para poderlos observar después de muchos años bajo la pintura blanca. En este de la izquierda, que es la duda de Santo Tomás, podemos observar algunos detalles. El dedo de Santo Tomás entrando en la herida dorsal de Cristo para comprobar de que es cierto. Dudas que a todos nos salen alguna vez en la vida de que a veces pensamos ver para creer. Y esta imagen, que es el único rostro, además del de Cristo, que se ve claro y que es muy parecido a lo que era el papá de don Wenceslao, don Manuel. Así que es muy posible, como lo hicieron muchos de los clásicos españoles, donde ellos se ponían incluso dentro de las pinturas que hacían, o personas conocidas, pues es posible que don Wenceslao haya puesto a su padre ahí. Esta pintura es de 1931 y la que tenemos a la derecha es la pintura que es la tentación de Cristo en el desierto, donde vemos a un diablillo muy feo. La verdad es que está bien feíto, con la cara muy parecida a la de un gobernante de un país hermano, Nicaragua. Sin embargo, tanto la que tenemos a mi espalda, que se supone fue hecha en 1922, cuando don Wenceslao tenía 12 años, y lo creo porque realmente la sangre artística corría por las venas de esa familia, hijo de artista, tío de artistas, don Pedro Badilla Argüello y don Crisanto Badilla, que es un gran escultor internacional, son parientes todos. Don Manuel Argüello, un gran músico, un gran escultor y un gran educador. Es una familia por donde corre el arte, las bellas artes, porque además de artistas, músicos. Así que es una leyenda poco ha sido comprobada, no ha sido comprobada, pero podría decirse que sí. Hay niños con edades menores que hacen bellezas, así que perfectamente don Wenceslao pudo haberlo hecho. Así que en esta ciudad de Heredia tenemos dos obras de arte que necesitan restauración realmente. Si ustedes las ven, tienen graves problemas, deterioro con el tiempo, pero están perfectamente restaurables. Pienso que sería algo que de barrio en barrio, a través de su inmenso auditorio, podría colaborar para que en algún momento esto se restaure y vuelva a ser lo que fue en su momento.
Ahora, don Enrique, nos encontramos en esta sección de la comandancia donde se ubican algunas de las celdas. Y a mí me parece que este es un lugar idóneo para hablar un poquito de esas anécdotas interesantes que pueden existir de este lugar. Bueno, este es un lugar que no solamente fue un lugar de contención para personas que cometían errores, hacían disturbios, sino de represión también durante algunos tiempos en que hubo dictaduras en Costa Rica. Hablemos de la dictadura de don Federico Tinoco, la cuasi dictadura de la Junta Revolucionaria de 1949, donde muchos eran presos políticos. Comentábamos antes que el primer preso político de Heredia fue don Juan Falarias, abuelo de don Oscar, y estuvo preso precisamente en una de estas celdas, descalzo, con este frío que sentimos acá, con la humedad que aquí se siente, con estas piedras andesitas que alfombran los pisos de este lugar, que son las mismas que tienen muchas de las aceras de Heredia y el Parque Central. Muchas de las anécdotas son importantes porque es parte de la cultura popular. Está entre leyenda, historia, cuento y mito. Podríamos hablar horas, no solamente de la parte real, sino de la parte no real. Porque esto es un lugar lúgubre. Se sienten fuerzas, se sienten cosas, energías, usted lo ha dicho, Mariana. Pero también es un lugar donde hubo crímenes, muertes, asesinatos, en fin, todo lo que usted pueda imaginarse, lo que pasa normalmente en un sitio donde se contienen criminales, ladrones, en fin, todo ese tipo de personas que se salen de los convencionalismos de la sociedad y que tienen que ser vueltos a la sociedad de una forma reformada, cosa que no se cumplía. No es como las nuevas políticas de reinserción en la sociedad, ¿verdad? Yo fui uno de ellos porque entre mis anécdotas estuve unas 5 o 6 veces acá, desde el salón de billar hasta estas celdas. ¿Por qué? Porque era un muchachillo, tiempos de colegio, medio revoltoso, le gustaba dar serenatas, le gustaba molestar a los oficiales y antes no le perdonaban a uno nada. Y habían unas camionetas grandes que le decían las perreras o las Julias, mucho antes, ustedes que estuvieron en Barra Blanca, le decían la Julia en referencia a doña Julia Fernández de Cortés. ¿Ya qué cosa más curiosa? ¿Y por qué? Esa es otra historia. Pero yo me acuerdo que muchas veces vine a dar a este lugar y lo metían a uno para que tomara conciencia. Y a veces lo metían en celdas con orines, defecadas, cosas horribles. ¿Por qué? Porque esa era la forma en que se tenía en esos entonces de cómo poder enderezar a los muchachos alborotadores o revoltosos como yo. Cosa que no se cumplió. Sigo siéndolo hasta el final de mis días. Sin embargo, yo recuerdo que una vez que estuve aquí, después de una serenata en que me arrestaron por malcriado, más que todo. Llamé a mi papá y la única llamada que me permitieron y le dije, mira papá, estoy aquí en la cárcel, que le decíamos la cárcel. ¿Por qué me venís a sacarme? ¿Qué hora es? Son como la 1 de la mañana, 12:30. ¿Y a qué hora lo sacan? A las 6. Buenas noches, me dijo, me contó el teléfono. Ese era otro tipo de pensamiento. O sea, uno tenía que tener ese enfrentamiento con la realidad, que ahora es bastante difícil, las condiciones son muy diferentes. Pero eso se suponía que lo hacía uno fuerte. Y efectivamente, sin embargo, pues, ante cualquier cosa, uno siempre tiene esa debilidad por lo desconocido, por los peligros, por los atentados. Y aquí se dieron muchas cosas, desde cosas políticas, sociales, revolucionarias, hasta cualquier otro tipo de sucesos que la historia no cuenta, pero que, como dicen, lo que sucedió aquí se quedó. Si usted va a San Lucas, es la misma historia, se va al Museo de los Niños, es la misma historia. Y aquí en Pequeño, en este lugar tan frío, que se siente tanta energía, como usted dice, y que eso es tema para una conversación muy larga, porque muchas almitas benditas, todavía andan dando vuelta por este lado. Muchas gracias, don Manrique. Ha sido una conversación muy interesante. En sí, se siente en el frío, se siente en el ambiente, todo eso que usted menciona. Es un frío extraño.
Sí, es un frío diferente. Diferente que le sube y le baja, como aquella canción de los mexicanos. Pero es un frío especial que no es normal. Así que, queda ahí la duda. Como Santo Tomás, en la pintura de don Wenceslao Orwell, hasta no tocar, no creer. Ver para creer. Vamos a ver qué pasa. Se siente un frío penetrante al entrar a este pasillo. Para hacer mi primera visita a la comandancia, cada puerta se siente como una agonía. También se siente la tristeza e incluso se siente como el frío penetra totalmente en los huesos, aún estando tibio. Es extraño. No me hubiera gustado estar aquí en esa época. Continuando en De Barrio en Barrio, ahora vamos a ir a conocer un pulpero súper famoso de Barrio Fátima. ¿Verdad, Julio? ¿El de la pulpería del molino? Sí, esa misma. Uy, Apenas fueron fresquitos. sí, porque está haciendo un calor. Vamos, vamos, vamos. Bueno, nos vinimos a la pulpería El Molino, aquí en el puro centro de Barrio Fátima. Este es un lugar emblemático para la comunidad. Así como han sido también muchas pulperías en diversas comunidades del país, son un lugar que registra la memoria de los pueblos. Y en el caso de Barrio Fátima, no podíamos dejar de lado la historia de la pulpería El Molino. Y bueno, vamos a conocer a alguien muy especial que se llama don Julio Soto, que es justamente el pulpero de esta comunidad. Don Julio, ¿cómo le va? Muy bien, sí. Bueno, qué placer Saludarlo. Don Julio, tal vez así como para matizar un poquito la entrevista, le iba a pedir un fresquito. un fresquito. ¿Qué tipo? ¿Como una coca o Puede ser, sí. Correcto. Recordemos también que en las pulperías de pueblo era común, ¿verdad? Que vinieran los vecinos, la gente del barrio a contar chismes, historias, miles de anécdotas. Si hablaran las pulperías del pueblo, ¿qué no dirían, verdad? ¿Cómo le va, don Julio, entonces? ¿Todo bien? Dios, pura vida, pura vida? Don Julio, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su negocio. Cuéntenos un poquito quién es don Julio Soto y cuándo llegó acá y se estableció como pulpero. Sí, yo hace aproximadamente, bueno, en el 86 llegué acá, el 28 de enero del 86. Vine porque en realidad no me gustaba que me mandaran, entonces quería montarme algo propio y busqué precisamente a un amigo que alquilaba este negocio en el 86 y él me lo alquiló. Yo vengo de San José de la Montaña, precisamente, nací allá y ya le alquilé al muchacho este, del cual hoy en la actualidad estoy acá todavía. Sí, fue un momento bastante difícil porque mis padres no querían que yo tomara un negocio, y menos una pulpería que conllevaba mucho responsabilidad, y entonces me decía mi padre que no. Y gracias a mi madre, que ella sí me apoyó y insistió a mi padre para que él me dejara, porque yo apenas tenía 23 años cuando llegué acá. Y gracias a Dios, a la fecha, hemos ido ahí poco a poco luchando, porque bastante difícil fue, porque este negocio estaba caído. Los que habían estado anteriormente no estaban dando la talla y tenían muchos problemas con los clientes. Entonces eso hizo que yo tuviera que llegar a levantar algo que inclusive yo desconocía.
sabía un poquito, porque le ayudaba a un señor en San José de la Montaña, pero no la totalidad. Y ahí me fui acomodando poquito a poco. Y Julio, una pregunta, ¿por qué este lugar se llama El Molino? Bueno, yo directamente no sé exactamente cómo es la idea, pero un señor que alquiló acá, o sea, que es el dueño del local, yo alquilo acá, él me dijo que el negocio estaba al lado allá, pero no era pulpería, sino era un molino de maíz. Y después se pasaron al otro lado, a la par, diagonal. En eso ellos compraron el lote acá, hicieron la casa y la tomaron el molino que había como el nombre de referencia Pulpería El Molino, a causa de eso, ¿verdad? Y porque ya el molino ya había desaparecido, entonces de ahí es donde proviene el nombre del molino, que en la actualidad muchas personas aún no lo saben, porque la gente me conoce como Julio. Vaya, pues Vayan de Julio. vayan de Julio, pero no como Pulpería El Molino. Ah, bueno, y usted como buen pulpero, Julio, cuéntenos, ¿qué no puede faltar en una pulpería? ¿Qué se necesita para que esté bien surtido? Bueno, para que esté bien surtida cuesta, porque en realidad lo que se necesita es el dinero para surtirlo bien y eso cuesta mucho, y todo el mundo lo sabe, más cuando no hay buenas finanzas. Pero en mi caso, en los tiempos que tengo, lo más esencial es tener las cosas que más necesita el pueblo, como lo que es el arroz, los frijoles, el azúcar, indiscutiblemente la leche, huevos y queso. Son las cosas que no deben faltar para nada. En el momento que eso falte, la gente se empieza a ir, porque son cosas muy fundamentales. Sí, sí, entre otras cositas, pero las otras cosas no son tan... Sí. Bueno, Julio, se lleva años aquí en este negocio y me imagino que ha visto pasar mucha gente, ha visto cómo ha cambiado también la comunidad de Fátima. ¿Cómo podría usted describir esa Fátima que usted conoció al inicio aquí como pulpero hasta llegar a la Fátima de hoy? Hasta la Fátima de hoy. Sí, es una experiencia muy bonita. Precisamente cuando empecé acá, yo tenía un horario bastante fuerte que era de 5:30 a 8 de la noche y estando hoy aprovechaba, no cerraba para nada. En la actualidad no. Me llama la atención que inclusive muchos señores como los Chávez, Antonios, tres Antonios que fueron clientes míos en aquel entonces, y José Luis Villalobos, y muchos señores que ya no están con nosotros, muy bellas gentes conmigo todo el tiempo. Ellos siempre me recibían a las 5:30 de la mañana en comentarios y charlas que siempre se dan afuera. Cuando yo llegaba, habían 3, 4 señores adultos siempre esperando que yo llegara con pancito para llevar el pancito a la casa. Fue una época bastante bonita con esos señores, porque siempre, después a la actualidad fueron cambiando los tiempos y ya la gente no se levanta temprano. Y ahora la gente madruga 8 de la mañana, a diferente antes que eran las 5, 5:30. Entonces, hay mucho cambio, definitivamente. Yo gracias por esas personas que siempre me dieron un buen apoyo, esos adultos mayores, muy bella gente, es cierto, que me duele mucho la partida, pero en algún momento tiene uno que partir. Sí, y en la actualidad muy diferente a antes. Bueno, les decíamos previamente que si las pulperías hablaran, ¿qué historias no contarían, verdad? Desde chismes, historias en general, anécdotas. El pulpero se enteraba de todo, ¿verdad? Bueno, cuéntanos un poco sobre esa parte, digamos, jocosa, popular, de las anécdotas, historias que usted recuerde, sí. Y la verdad, eso es muy cierto. Uno como pulpero tiene que tener muchos secretos. Y si esos secretos hablaran, Casi que la pulpería es un confesionario, más o menos. se destruye un pueblo, ¿verdad? Sí, pero uno tiende a callar, aunque a veces se le zafan algunas palabritas. ¿Verdad? Sí, pero vieras que sí, la gente muy da cuando tiene algún problema, a uno lo buscan. Pues en mi caso ya la confianza es muy importante, porque uno toma confianza con ellos y ellos llegan a un momento donde ya ellos se sienten oprimidos y todo. ¿Y dónde puedo irme a que me desahogue? Donde Julio. Entonces la gente viene aquí, ya sean inclusive hasta niños,
Yo me imagino que don Julio sabe eso desde aquellos que venían siendo estudiantes de escuela, chiquitos, ahora que son ya gente mayor, me imagino que los ha visto crecer y todo. Claro, son 37 generaciones que he visto pasar por la escuela de Fátima, que está muy cerca. Y de vez en cuando pasan, don Julio, ¿tú estás acá? Y le digo, sí, aquí estoy. Me dice, recuerda, cuando esto, aquello, lo otro, que uno le regalaba confitillos o algo así, y se sentían felices. Y me dice, recuerda. Y las travesuras que me hacían y todas cosas así por el estilo. Hacían travesuras los chiquitos. Que sí que más en ese tiempo que era muy diferente de la actualidad, porque en ese tiempo las escuelas dejaban salir a los niños y ellos salían corriendo hacia acá al que llegaba primero. E inclusive este niño tuve que cambiarlo varias veces, porque a veces uno que otro llegaba empujado al norte ¡pum! Sobre el vidrio. Varias veces me pasó. Sí, qué susto, ¿ah? Eso yo iba a preguntar, ¿algún susto que se haya llevado usted aquí, don Julio? Bueno, pues sustos muchos, Ah, sí. pero hay sustos que no me gustaría mencionarlo. Bueno, tal vez para acá, mami, nos tomamos el fresquito, ¿verdad? Bueno, eso ha sido la sección del pulpero aquí en De Barrio en Barrio. Sigan viendo el programa, volvemos después del corte. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio del programa de Barrio en Barrio desde Barrio Fátima. Espero que les haya encantado. Ahora sí, les invitamos a que vean un adelanto del siguiente episodio. Bueno, fue una cuestión de mística que uno empieza a descubrirse a sí mismo y empieza a darse cuenta de que aquello le gusta. Entonces este organismo sueco y el ACNUR montaron aquí en Fátima un centro de capacitación para mujeres refugiadas salvadoreñas, Secamuresa. Fui el primer estudiante de repostería, llegué y hice una huelga, casi porque yo quería, seguro que eran que yo quería vacilar con eso, pero en realidad la inclinación desde la cocina viene desde muy niño. Don César, nos cuentan que son 70 años usted dentro de la banda. 70, sí. Y más de 50 años como director de la banda. Sí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y los invitamos a que sigan viajando con nosotros. Hasta luego, nos vemos en la próxima.